Imagina que alguien a tu lado empieza a hablar de forma extraña, se tropieza sin motivo o de repente no puede levantar uno de sus brazos. ¿Qué harías? Mucha gente piensa que es simplemente una molestia pasajera o un mareo común, pero lo que en realidad podría estar sucediendo es un accidente cerebrovascular, el famoso derrame cerebral, y en este caso cada segundo cuenta. El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. Se produce cuando se interrumpe el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, provocando que las células cerebrales mueran en cuestión de minutos. En promedio, alrededor de 2 millones de neuronas mueren cada minuto durante un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, identificar los signos lo más rápidamente posible es crucial y puede ser la diferencia entre la recuperación y las secuelas permanentes, o incluso entre la vida y la muerte. En este vídeo descubrirás los 7 signos iniciales de un ictus. Estos son síntomas que pueden aparecer de repente y a menudo se ignoran o se confunden con otras afecciones. Saber cómo reconocerlos puede ayudarle a salvar una vida, incluida la suya. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal. Este simple gesto ayuda a que el contenido llegue a más personas y multiplica el impacto de esta información vital. Pasemos ahora a la primera y quizás más visible señal de advertencia: debilidad repentina en un lado del cuerpo. El primer signo que merece atención inmediata es una debilidad repentina en un lado del cuerpo. Este síntoma puede afectar un brazo, una pierna o incluso un lado entero del cuerpo y aparece de la nada, sin previo aviso. Es como si la persona perdiera de repente la fuerza para sostener un objeto, levantar un vaso o incluso caminar en línea recta. A menudo, la persona intenta apoyarse en algo, pensando que simplemente está cansada o que se le duerme la pierna, pero a diferencia del entumecimiento común que mejora en cuestión de minutos, la debilidad causada por un accidente cerebrovascular es persistente y no mejora por sí sola. En algunos casos es tan intenso que el brazo o la pierna literalmente se apagan. Un ejemplo clásico: pedirle a la persona que levante ambos brazos al mismo tiempo, con los ojos cerrados. Si uno de los brazos cae o no se levanta, es un fuerte indicio de que el cerebro sufre un bloqueo en el flujo sanguíneo. Esta es una prueba sencilla, pero extremadamente efectiva. Este tipo de debilidad se produce porque los accidentes cerebrovasculares suelen afectar áreas del cerebro responsables del control muscular. Cuando estas regiones dejan de recibir oxígeno, el comando a los músculos se interrumpe. El lado afectado depende de qué parte del cerebro esté afectada. Si el accidente cerebrovascular ocurre en el hemisferio izquierdo, el lado derecho del cuerpo puede verse más afectado y viceversa. Es importante recordar, incluso si el síntoma desaparece después de unos minutos, no significa que todo esté bien. Podría ser un signo de un ataque isquémico transitorio, AIT, una especie de mini accidente cerebrovascular que precede a un accidente cerebrovascular más grande. En cualquier caso, es imprescindible recibir atención médica inmediata. No subestimes esta señal. Una debilidad repentina, incluso si es leve, es un mensaje claro de que algo muy grave puede estar sucediendo en el cerebro. Cuanto antes se reconozca, mayores serán las posibilidades de evitar daños permanentes. Y esa es solo la primera advertencia. A continuación, hablaremos de uno de los síntomas más notables y a la vez más desatendidos: la dificultad para hablar. Dificultad para hablar o habla arrastrada. Aunque la debilidad en un lado del cuerpo puede ser el primer signo visible, la dificultad para hablar es a menudo lo que más llama la atención en las conversaciones con alguien que está a punto de sufrir o que ya está sufriendo un derrame cerebral. Aún así, este síntoma a menudo se confunde con otras situaciones. La persona comienza a hablar de manera extraña, arrastrando las palabras, mezclando sílabas o diciendo cosas que no tienen sentido. En algunos casos incluso intenta comunicarse, pero no puede formar oraciones o las oraciones le salen completamente inconexas. Es como si el cerebro todavía quisiera hablar, pero el puente entre el pensamiento y el habla estuviera roto. Una forma sencilla de hacer la prueba es pedirle a la persona que repita una frase corta, como "hoy es un día hermoso".
Si tiene dificultad para repetir o si las palabras salen desordenadas, llame a los servicios de emergencia inmediatamente. Este tipo de cambio es resultado directo del deterioro de áreas específicas del cerebro responsables del lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. Dependiendo de la región afectada, el individuo puede presentar afasia expresiva, dificultad para hablar, o afasia receptiva, dificultad para comprender. Un punto importante, este síntoma también puede confundirse con el consumo de alcohol u otras sustancias. A menudo se confunde a la persona con borracha, lo que puede retrasar la asistencia. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta el contexto y observar si hay otros signos presentes al mismo tiempo. Cuanto más rápido sea el reconocimiento, mayores serán las posibilidades de preservar la palabra y evitar consecuencias permanentes. La rehabilitación del lenguaje después de un accidente cerebrovascular puede llevar meses y en algunos casos no es totalmente posible. El habla es una de las formas más directas de expresar quiénes somos. Perder esta capacidad, incluso temporalmente, es profundamente limitante. Por eso, si notas alguna dificultad repentina al hablar, no esperes, actúa. Y si este contenido te ha sido útil hasta ahora, no olvides dejar tu like. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas y puede multiplicar el impacto de esa información. Ahora, pasemos al siguiente signo. Uno que se nota con solo una mirada, la cara torcida, asimetría en la cara torcida. Si alguna vez has notado a alguien sonriendo de manera extraña, con solo un lado de la boca levantado, es posible que hayas presenciado uno de los signos más obvios de un derrame cerebral, asimetría facial repentina, o la popular cara torcida. Este síntoma ocurre cuando los músculos de un lado de la cara pierden fuerza repentinamente o quedan paralizados. Esto sucede porque el cerebro, afectado por el accidente cerebrovascular, deja de enviar órdenes correctas a los músculos faciales. El resultado, un lado de la cara parece caído, especialmente alrededor de la boca y a veces el ojo, que puede estar menos abierto que el otro. Una prueba sencilla para identificar esta señal es pedirle a la persona que sonría. Una sonrisa saludable involucra ambos lados de la boca simétricamente. Pero si un lado no se mueve o baja notablemente, la señal es clara. Algo anda mal. Otra prueba eficaz es pedirle a la persona que infle las mejillas o levante las cejas. Si tiene dificultad para contener la respiración o mover un lado de la frente, el indicio de un derrame cerebral se hace aún más fuerte. La asimetría facial es uno de los síntomas más fáciles de detectar visualmente, lo que la convierte en una señal valiosa para un reconocimiento temprano. Sin embargo, también es uno de los más ignorados, especialmente si la persona está tratando de ocultar su sonrisa o está usando una máscara, algo que es común en estos días. Es importante entender que este cambio no es doloroso, lo que puede llevar a que la víctima no se dé cuenta de que algo anda mal. Por el contrario, los que están cerca deben estar alerta. La observación activa es esencial en estos momentos. La asimetría en el rostro no es algo que se pueda esperar a que pase, es una clara señal de que el cerebro está en peligro y es necesario buscar ayuda médica inmediata. Ahora que hemos hablado de lo que se ve en el cuerpo y la cara, es hora de profundizar un poco más. La siguiente señal está relacionada con la comprensión, o mejor dicho, con la repentina incapacidad de comprender lo que dicen los demás. Dificultad para comprender el habla de otras personas. Imagínate hablar con alguien que parece escucharte, pero no entiende nada de lo que dices. Repites, hablas más despacio y aún así, la persona sigue luciendo confundida, como si estuviera en otro mundo. Esta es otra señal silenciosa, pero extremadamente peligrosa de un derrame cerebral. Dificultad repentina para comprender las palabras. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, los accidentes cerebrovasculares no siempre afectan solo al habla. A veces compromete la capacidad de comprender lo que se dice. La persona oye, pero no procesa. Es como si el lenguaje hablado se hubiera convertido de repente en un lenguaje desconocido. Este síntoma puede confundirse con falta de atención, estrés o incluso sordera momentánea, pero él es muy diferente. La mirada de la persona revela
una verdadera confusión. Ella intenta seguir la conversación, pero no puede, incluso si hablas lentamente. Este cambio está relacionado con la afasia de comprensión, vinculada al área de Wernicke, ubicada en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Cuando esta región se ve afectada, el cerebro pierde la capacidad de decodificar el lenguaje, incluso si la audición es normal. El mayor riesgo aquí es perder el tiempo. Dado que la persona no parece tener dolor, es posible que simplemente parezca desconectada o distraída. En situaciones como esta, es fundamental observar si este síntoma viene acompañado de otros, como dificultad para hablar, cara torcida o debilidad en un lado del cuerpo. La suma de estas pequeñas señales construye una imagen clara. El cerebro está bajo ataque. Y cuanto antes reconozcas esto, más posibilidades tendrás de obtener un resultado positivo. Mientras estés en ello, deja un comentario si alguna vez has visto alguno de estos signos en alguien. Su informe puede ayudar a otros a identificar situaciones similares. En el próximo capítulo hablaremos de algo que también puede aparecer de forma repentina y alarmante: la pérdida de visión. Incluso si es temporal, puede ser señal de que algo muy grave está sucediendo. Pérdida repentina de la visión. Pocas cosas son tan aterradoras como perder la visión de repente. La pérdida repentina de la visión, ya sea total o parcial, es otro signo importante de un posible accidente cerebrovascular y, lamentablemente, a menudo se atribuye a causas equivocadas, como presión arterial baja, fatiga o migrañas. Este síntoma puede manifestarse de diferentes formas: visión borrosa, manchas oscuras, visión borrosa de un ojo o incluso pérdida completa de la visión en un lado del campo visual. Y lo más preocupante es que esto puede durar apenas unos segundos, lo que lleva a muchas personas a ignorar el episodio, pensando que se trata de un hecho aislado. Lo que hay detrás de este síntoma es la interrupción del flujo sanguíneo a las zonas del cerebro responsables de la visión, generalmente en el lóbulo occipital. En algunos casos también puede verse afectada la arteria oftálmica, dañando la retina. El resultado: un apagón visual que, aunque breve, supone una advertencia urgente. Otro detalle relevante es que la persona puede no darse cuenta de que ha perdido parte de su visión, especialmente si afecta al campo visual periférico. Puede chocar con objetos o tener dificultad para caminar en línea recta sin entender por qué. Este signo, de forma aislada, también puede confundirse con problemas oculares comunes, pero si se acompaña de un fuerte dolor de cabeza, mareos, dificultad para hablar o debilidad, la probabilidad de que se trate de un ictus aumenta significativamente. La clave aquí es simple: no normalizar los síntomas repentinos. Si su visión desaparece o cambia repentinamente, es mejor tratarlo como una emergencia hasta que un médico le diga lo contrario. Ahora que hemos hablado de lo que vemos o no vemos en el cuerpo, la cara y el lenguaje, hablemos de una señal que afecta el equilibrio y la percepción del espacio. A continuación, conozca los mareos intensos y la pérdida de coordinación, otra señal de alerta que debes saber identificar. Mareos o pérdida del equilibrio. No todos los mareos son signo de un problema grave, pero cuando aparecen de forma repentina, intensa e incapacitante, merecen toda la atención. La pérdida repentina del equilibrio o de la coordinación motora es otro síntoma común de un accidente cerebrovascular y, desafortunadamente, uno de los más ignorados. En esta situación, la persona puede sentir que el suelo tiembla, que el entorno da vueltas o que se va a caer en cualquier momento. Es posible que tenga dificultad para permanecer de pie, caminar erguido o incluso permanecer sentado. A diferencia del mareo común, como el causado por la laberintitis o la presión arterial baja, lo que ocurre durante un accidente cerebrovascular suele ir acompañado de otros signos, como dificultad para hablar, visión doble o náuseas. Además, esta pérdida de equilibrio no mejora rápidamente con el descanso o la ingesta de agua, como muchos creen. Este síntoma está relacionado con un deterioro del cerebelo o tronco encefálico, regiones encargadas de coordinar los movimientos y mantener nuestro sentido de la orientación espacial. Cuando un accidente cerebrovascular afecta estas zonas, el cuerpo pierde su sentido de
Estabilidad casi instantáneamente. El peligro aquí es que, al ser un síntoma también asociado a causas benignas, muchas personas simplemente esperan a que pase, y mientras tanto, el cerebro sigue sufriendo daños. Si alguien cercano a usted siente mucho mareo, desmayo o inestabilidad al caminar, especialmente si está asociado a otros síntomas que hemos visto hasta ahora, no lo dude, llame para pedir ayuda inmediatamente. Y si te parece útil e importante este contenido, deja tu like ahora mismo. Esto nos ayuda a llevar este conocimiento a más personas y puede marcar una diferencia en la vida de alguien. En el próximo capítulo hablaremos de un síntoma que, a pesar de parecer común, puede ser el único aviso antes de algo muy grave. Un dolor de cabeza extremadamente fuerte y repentino. Dolor de cabeza muy severo y repentino. Todo el mundo ha tenido dolor de cabeza en algún momento de su vida, pero cuando este dolor aparece de forma extremadamente fuerte, repentina e inusual, deja de ser algo común y se convierte en una alerta roja. Este tipo de dolor puede ser el único síntoma aparente de un accidente cerebrovascular, especialmente en el caso de un accidente cerebrovascular hemorrágico, en el que hay sangrado en el cerebro. Las personas que han experimentado esto a menudo describen el dolor como el peor que jamás han sentido, comparándolo con una explosión, un martilleo repentino o una presión insoportable que aparece de la nada. A diferencia de una migraña o un dolor de cabeza tensional, este dolor no te advierte que va a aparecer, simplemente ocurre, es intenso e inmediato. Este síntoma puede aparecer solo o acompañado de otros signos, como náuseas, vómitos, pérdida de conciencia, confusión mental o incluso convulsiones. En algunos casos, el paciente ni siquiera puede decir lo que siente, solo muestra un malestar extremo y cambia su comportamiento. Lo más peligroso es cuando una persona intenta resistirse, creyendo que pasará. El tiempo, una vez más, es crucial. Un dolor de cabeza de esta intensidad y aparición repentina, especialmente en personas con antecedentes de presión arterial alta, debe tratarse como una emergencia médica absoluta. Otro punto importante, no administrarse por cuenta propia medicamentos, como analgésicos o antiinflamatorios. Pueden enmascarar los síntomas o incluso empeorar la condición, dependiendo del tipo de accidente cerebrovascular. El dolor es la advertencia más directa que recibe el cuerpo de que algo anda muy mal, y en el caso de un accidente cerebrovascular, puede ser la única señal de que el cerebro está sufriendo un daño grave e inmediato. Ahora que conoces los 7 signos principales, es hora de entender qué hacer cuando aparecen y cómo tomar la acción correcta puede salvar una vida. ¿Qué hacer cuando reconoces las señales? No esperes a ver si los síntomas desaparecen. No intente administrar medicamentos ni poner a dormir a la persona. El tiempo es el factor más crítico. Cuanto más rápida sea la atención médica, mayores serán las posibilidades de recuperación y menor el riesgo de secuelas permanentes. Si está con alguien que presenta alguno de los signos que hemos analizado, debilidad, dificultad para hablar, cara demacrada, dificultad para comprender, pérdida de la visión, mareos o dolor de cabeza intenso, solicite ayuda de inmediato y mantenga la calma. Permanezca con la persona, evite que se mueva y siga las señales hasta que llegue la ayuda. Recuerda, cada segundo cuenta, y ahora estás en posición de hacer la diferencia, no solo para ti, sino para tu familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Reconocer las señales salva vidas, y compartir este conocimiento es una de las formas más poderosas de cuidar a quienes te rodean. Si este vídeo te ayudó, suscríbete al canal ahora. De esta manera continúas recibiendo información importante sobre salud y prevención, y por supuesto comparte este contenido. Cuanto más gente sepa sobre esto, mejor protegidos estaremos todos. Gracias por seguirnos hasta aquí, cuídese mucho y cuídese de sus seres queridos.